Vamos, el cristianismo oriental fue lectura opcional. Vamos ahora al catolicismo romano, solo leyendo las páginas que se indicaban, hermano. Porque en Roma estaban convencidos de llegar a un acuerdo con Hitler, y cuál fue la actitud de los papas entre Hitler y los nazis. Porque ellos le temían más al comunismo de los rusos que a los fascistas, o sea, a los líderes principales de naciones como Hitler o Mussolini. Así que ellos decían, mejor nos aliamos con Hitler o con Mussolini, con los fascistas, en vez del comunismo, porque el comunismo, decían ellos, iba en contra de los conceptos de la fe cristiana. Bueno, por eso es que llegó a un acuerdo con los nazis, el catolicismo, hermano, romano, que los obligó a guardar silencio ante las atrocidades que los nazis cometían contra los judíos. La reacción de los papas Pío XI y Pío XII a la persecución de los judíos en Alemania y en otros países ocupados por los nazis dejó mucho que desear, y hasta la fecha es uno de los pecados por los cuales la iglesia a veces ha pedido perdón, por no haberse opuesto a lo que Hitler, ¿verdad?, y el Tercer Reich hizo contra los judíos. ¿Hasta dónde llega la expansión imperialista de la Unión Soviética y su comunismo? La mayor parte de Europa Oriental, en Asia, en Japón, en China, lo llenó del comunismo, y todo empezó en Rusia. En esos países el catolicismo y el protestantismo habían sido completamente extirpados, hermano. Para que entiendan, vean cómo en el tiempo del colonialismo los misioneros alcanzaron muchas naciones de esas, pero al llegar el comunismo opacó, ¿sí? Llegó a extirpar casi el cristianismo completamente, y quedaron iglesias pero subterráneas, escondidas, porque el comunismo los perseguía terriblemente. ¿Qué fue lo que hizo el Papa Pío II en 1950, lo cual obstaculizó el camino de la unidad cristiana? Se dedicó a centralizar el gobierno de la iglesia al Vaticano y darle uniformidad a la iglesia en todo el mundo. Le colocó un obstáculo al ecumenismo al proclamar el dogma de la Asunción de María. O sea que María ascendió al cielo sin morir. Hermano, pues eso es una mentira terrible. La Biblia no enseña nada de ello, ¿verdad? Y bueno, el Papa se atrevió, él, ¿verdad?, a proclamar ese dogma, y bueno, eso hizo que hubiera más desunión. Si por ahí hay algún plan, por ahí, ¿verdad?, a través del ecumenismo, de unir a todas las agrupaciones religiosas, eso vino a acabar con todo ello. Y bueno, el propósito del Segundo Concilio Vaticano, que empieza el 11 de octubre de 1962, y a qué conclusión llegaron con respecto a la Virgen y a la libertad religiosa. El propósito es reafirmar la doctrina católica tradicional y advertir acerca de los peligros del tiempo presente. Buscaban cambios en la iglesia para responder al mundo moderno. El Papa Juan XXIII quería construir un puente entre la iglesia y el Nuevo Mundo. Se nos llamó, en ese concilio, hermanos, se nos llamó a nosotros los protestantes hermanos separados por primera vez, porque antes no se nos veía así. Y se dio la libertad religiosa. Muchos querían recalcar el papel central de Jesucristo en la fe cristiana, o sea, habían buenas intenciones, y contrarrestar los restos de la devoción, o los extremos, perdón dicho, de la devoción a María. Cuando iba con ese plan todo parecía que era un buen punto, el Papa, por iniciativa propia y su disque infalibilidad papal, declaró que María era la madre de la iglesia. ¡Pum! Y le dio un golpe tremendo a algo que en ese Concilio Vaticano II parecía llevar buenas dientes. ¿Por qué? Porque nos llamaban hermanos separados, y decían, bueno, como que quieren un concepto de unidad. Pero al declarar que María era madre de la iglesia, tronó el asunto nuevamente contra los protestantes. Ok, el protestantismo europeo va a aparecer un personaje clave en todo esto. El documento básico de la iglesia confesante era la declaración de Barmen, que decía, ¿qué decía esa declaración y cuál es la respuesta del Reich alemán? Ante las iglesias alemanas, Hitler le estaba pidiendo apoyar su movimiento antisemítico contra los judíos, creyéndose la raza alemana superior a ellos. Desde los púlpitos se apoyaba a los nazis. Oiga esto, al principio hubo apoyo a los nazis desde el protestantismo, hermano. Así que se reunieron varios maestros teólogos e hicieron ese documento, ¿verdad? Este era un cuerpo en el nombre del evangelio, se oponía a las enseñanzas y a las acciones de los nazis. O sea, llegó un momento y dijeron, basta, no podemos apoyar eso. Su aseveración central era que como cristianos debían rechazar la falsa doctrina, solo se debía aceptar como base para sus mensajes la palabra de Dios.
Pronto el Reich alemán, Ares, el doctor Martin Neumoyer, pastor en Berlín y crítico del gobierno, hermano, entonces se opuso a todo. Lo arrestó a este doctor y entonces, hermano, vino problemas severos. Pero bueno, vamos al personaje principal, ¿verdad?, que más se opuso al régimen de Hitler. Y estamos hablando de Dietrich Bonhoeffer. Era un joven pastor, ahora sí, un joven pastor alemán, que vivió en 1906 a 1945, jovencito, hermano. Dese cuenta cuántos años, ¿verdad? En realidad vivió 39 años. Era pastor en Londres cuando la iglesia confesante lo invitó a volver a Alemania para dirigir un seminario clandestino, o sea, escondido. A pesar del consejo de sus amigos en Inglaterra de que no fuera, regresó a Alemania sabiendo del peligro que corría su vida. En 1937 publicó El costo del discipulado. Les recomiendo el libro, hermano. El precio de la gracia, o el libro se llama El costo del discipulado, o El precio de la gracia. Lo pueden encontrar, lo pueden conseguir. El libro es de él, ¿verdad? De Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán. Excelente su libro. Habla acerca del sufrimiento y del costo del discipulado. Muy buen material. Nosotros lo tenemos. Mi hijo Carlos, ¿verdad?, me lo dejó. El seminario fue cerrado por el Reich, pero Bonhoeffer siguió, se fue un año a Estados Unidos, pero regresó. Sentía que no le dejaba su conciencia, se le hacía feo dejar a sus hermanos con esa lucha. La Gestapo le prohibió predicar y escribir cosa alguna. Él le dijo a un amigo que había decidido unirse. Imagínate cuál era su idea. Unirse, hermano, a una conspiración para asesinar a Hitler. Porque lo veía como un demonio, porque era alguien que era malo, en verdad. Hitler matando judíos. Encarcelado en 1993 en la prisión predicaba, en la cárcel siguió escribiendo. El tercer Reich tomó medidas para eliminar a sus enemigos. Uno de ellos era el de los enemigos de Hitler. Uno de ellos era el mismo Bonhoeffer, y el 9 de abril, tras 2 años y 4 días de cárcel, fue ahorcado. Su médico lo vio de rodillas preparándose para ir a la horca momento antes de morir. Tremendo testimonio de Bonhoeffer. ¿Qué ha sucedido durante la segunda mitad del siglo XX? Lea todo esto, aunque la respuesta está en la 533, dice ahí. Bueno, la idea era leerlo todo para entender ahí, ¿verdad? El proceso de secularización continuó en toda Europa. 100 regiones tradicionalmente protestantes, como Escandinavia, Alemania Occidental, Gran Bretaña, la asistencia a la iglesia había decaído, había bajado, hasta tal punto que solamente una fracción de la población, menos del 10%, participaba en la vida religiosa. Donde antes nació el cristianismo o el protestantismo. Acuérdate que en Alemania fue Martín Lutero donde nació, ¿verdad?, el protestantismo. Participaba de la iglesia religiosa solamente el 10%. A los líderes les preocupaba la relación entre la fe cristiana y la visión moderna del mundo. Y hermanos, la 14, que es lo que es cierto con las iglesias de Europa, aunque en las últimas décadas se ha visto un secularismo creciente, no quiere decir que las iglesias hayan perdido toda su vitalidad. Al contrario, a pesar de su número que disminuyó, continuamente siguió siendo un fermento dentro de la masa de la sociedad, y se han unido a varios movimientos en favor de la humanidad. Aunque aclaro, hay misioneros que hoy en día están yendo a trabajar entre esos países donde un día el cristianismo y el protestantismo fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque ha bajado el índice de cristianismo en esos lugares. Ahorita seguimos.